Recién me llegó a mi teléfono un recordatorio de un video que compartí no hace tanto tiempo. La canción del estudiante que algunos conocemos, algunos de ustedes también la conocen. Yo la conocí en la escuela primaria. En mi escuela primaria las maestras, la señora Graciela, Graciela Charrier de Tron, aún vive ella. Teníamos en la escuela el tocadiscos. Claro, algunos jóvenes no deben ni saber qué cosa es eso, ¿no? Estaban los discos de pasta, no sé si eran de pasta o de vinilo, ya no sé bien. Eran discos, del tocadiscos, y ahí teníamos las canciones patrias. San Martín, Belgrano, la Marcha Sarmiento, la Marcha San Lorenzo, el himno nacional, y estaba el disco de la Marcha del Estudiante. Yo la aprendí de chico, ¿no? Y hoy la escuchaba y me quedé con una frase, ¿no? Los que por suerte tienen de estudiantes para toda la vida el corazón. Aquellos que tienen un corazón de estudiantes para toda la vida, por suerte. Entonces dije, bueno, vamos a buscar algo. La etimología de la palabra estudiante. Esto no es Biblia, pero bueno, importa. Esto suma. Y la palabra estudiante viene de un verbo latino que es studio. Studio, studere o studere. Bueno, si me escuchara mi profesora de latín de la facultad me tiraría de las orejas. Y la palabra studio, se los voy a leer porque lo estuve buscando. Dice, prestar atención, estar ansioso, ser celoso, esforzarse, tener cuidado, estar ocupado, ser devoto, aplicarse, perseguir, desear, anhelar. La palabra estudio está vinculada con el anhelo, el esfuerzo, la atención. Implica un esfuerzo, implica ponerle garra. Eso es estudiar, ¿no? Ponerle garra, ponerle anhelo, ponerle entusiasmo a una cuestión fundamental que es la búsqueda de la verdad. Para nosotros la verdad es una persona, es Jesucristo. Entonces, bueno, por eso los que por suerte tienen de estudiantes para toda la vida el corazón, un cristiano, toda la vida tiene un corazón de estudiante. Es aquel que busca, que se esfuerza, que se preocupa, que anhela encontrar la verdad. Y para el cristiano la verdad es una persona. Hoy a veces los profesores que son medio tribuneros así, dicen, no, bueno, ser estudiante es disfrutar. Por supuesto que hay que disfrutar, ya vamos a decir algo hoy cuando hablemos del libro de hoy, ¿no? También disfrutar. Pero es esforzarse. La época de la juventud, creo que lo decía Paul Claudel, la juventud ha sido hecha para el heroísmo. El momento de la juventud es el momento de los ideales, de entusiasmarse por cosas grandes. A veces los adultos nos volvemos adolescentones y tribuneros y decimos cosas para quedar linda con los pibes, para quedar bien con los pibes, y nos equivocamos. Piensen de qué profesores de su secundaria se acuerdan. Probablemente se acuerdan de aquellos que los tenían a los altos. Aquel profesor que te tenía como rana en la sartén a los altos, ese que te exigía, de ese te acordás. El que era pioli y canchero, hoy decís, no aprendimos nada. Vamos a entrar con el tema después de esta breve introducción alegórica. Puse acá como título Sapienciales y Eclesiastés. Y ya te habrás dado cuenta que te recorté el título, porque yo había anunciado Proverbios y Eclesiastés. Pero bueno, esto es también corrección sobre la marcha. Porque me di cuenta que los dos juntos iba a ser demasiado y el que mucho abarca, poco aprieta. Así que vamos a dar una pequeña introducción de los sapienciales y luego vamos a hablar de el libro del Eclesiastés. ¿Por qué razón?
porque hoy comenzamos con la lectura de algunos sapienciales. El libro de los Proverbios vamos a leerlo lunes, martes, miércoles. El libro del Eclesiastés vamos a leerlo jueves, viernes y sábado. Y la semana que viene el libro de Job. Y todos estos libros son libros sapienciales. Vamos a recapitular algunas ideas para entender por qué hablamos de esto acá. Ya lo hemos dicho hace ya un siglo, el año pasado iba a decir, no, pero eso fue a inicio de la primera mitad del año, hemos hablado de la Biblia no tanto como un libro, sino como una biblioteca. Una biblioteca que tiene dos grandes secciones. El Nuevo Testamento, acá ubicamos los libros del Nuevo Testamento, podríamos decir los Evangelios, y el libro de los Hechos, que está acá, es un libro aparte en realidad. Después tenemos el estante de las cartas de San Pablo, las cartas católicas, y el libro del Apocalipsis, que está en un estante aparte porque es otro tipo de libro. Y esto de los estantes de los libros del Nuevo Testamento, también podemos hacer estantes en el Antiguo Testamento. Hay distintas formas de organizar los libros del Antiguo Testamento. Hay una que es más bien clásica, que es dividir en tres grandes estantes, que son la ley o Torá. Acá está el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Los profetas, en hebreo, Neviim, y los otros escritos, Ketubim. Por eso algunos hablan de que la forma de organizar el Antiguo Testamento es Tanakh, Torah, Neviim, Ketubim, la ley, los profetas y los otros escritos. Y si miramos el índice de la Biblia, en la edición del Libro del Pueblo de Dios, que es la edición argentina, van a ver que está organizado así. La ley, los profetas, ahí aparecen la historia profética y las colecciones proféticas y los demás escritos. Y en ese listado de los demás escritos leemos Salmos, Job, Proverbios, Ruth, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras y Nehemías, Crónicas, primer y segundo libro, los deuterocanónicos como Judith, Tobías, Macabeo, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch. Todo ese listado está entre los otros escritos. Ahora, en este estante de los otros escritos, este gran estante, tenemos algunos que son los sapienciales. Esta gran biblioteca, esto es importante. Lo bueno, yo pensaba hoy mientras preparaba la charla de hoy, es que a lo largo de estos encuentros, que ya llegamos a 18 sin darnos cuenta, de tanto repetir algunas cosas fundamentales ya las vamos aprendiendo. Cualquiera que haya seguido el curso ya no podría decir que la Biblia es un libro, sino una biblioteca, ¿no? Hemos registrado esto. Y que esta biblioteca recoge la revelación, recoge esa historia por la cual Dios se da a conocer al hombre. Acá tenemos cómo el pueblo se va conformando. Acá aparecen los profetas y la historia profética, cómo ese pueblo llega a una tierra. Y acá, cuando hablamos de los sapienciales, que es uno de los tipos de los libros que están entre los otros escritos, hablamos de la sabiduría. Por eso sapienciales. La palabra latina, sapiencia. Bien, vamos ahora, borramos la biblioteca, porque vamos a entrar en este estante y dentro de este estante a un conjunto de libros que son los sapienciales.
Ustedes, mientras tanto, vayan buscando su Biblia y en su Biblia vayan marcando el libro del Eclesiastés. Entonces, ¿qué cosas son estos libros sapienciales? ¿Cuáles libros suelen asociarse, suelen vincularse a este conjunto de los libros sapienciales? Proverbios, Eclesiastés, el libro de Job, el libro del Eclesiástico, el libro de la sabiduría. Algunos discuten si también podemos asociar a este conjunto de libros sapienciales el Cantar de los Cantares y el libro de los Salmos. En realidad, pareciera que cuando hablamos de libros sapienciales estamos hablando de estos acá. ¿Cuál es la característica general o el contexto en el cual se dan o surgen estos libros? Proverbios, Eclesiastés, Job, Eclesiástico y Sabiduría. Pensemos que el pueblo de Israel es un pueblo del cercano oriente. Pueblos del cercano oriente que valoran o estiman la sabiduría. Un pueblo que está cerca de Egipto, por una parte, todo lo que es la cuenca del río Nilo, y que también está en contacto con las culturas de la Mesopotamia, los asirios, los babilonios, los caldeos. Todo este conjunto de pueblos, egipcios, asirios, babilonios y caldeos, valoran la presencia de los sabios, consejeros, gente que asesora a los reyes, a los que gobiernan y que también asesoran en la vida. Nosotros hoy tenemos otras figuras, pero esta figura del sabio, del consejero, la podemos vincular a una parte del Martín Fierro. Hay una parte del Martín Fierro donde Martín Fierro le da consejos a sus hijos. La asociamos a la figura de nuestros padres cuando vamos creciendo, la asociamos a la figura de nuestro abuelo. Gente que ha vivido la vida, ha tenido experiencia y que de su experiencia ha sacado principios de conducta, principios de vida. Cosas que dice, bueno, yo aprendí en la vida que esto vale la pena y esto no. Que esto lleva al buen camino y esto lleva al mal camino. Que si haces esto te va bien y que si haces esto te va mal. A eso apunta, o eso encontramos más o menos en los libros sapienciales. No vamos a encontrar en los libros sapienciales, por eso es una sección distinta. Repasemos. El libro del Génesis narra la historia, desde Génesis 12, de Abraham, Isaac, Jacob, José. La historia de cómo un pueblo se va conformando. El libro del Éxodo, cómo ese pueblo sale de Egipto. Jueces 1 y 2 Samuel. El libro de Josué, cómo ese pueblo se va consolidando. El libro de los Reyes. Hay una historia que se va narrando, hechos que van sucediendo. Tienen un elemento histórico con una lectura teológica. Aquí hay otra lectura. Es ya más en la parte final, más cerca de Cristo, gente que recoge sabiduría de pueblos vecinos, porque esto es interesante, los libros de los proverbios, cualquiera de estos libros, no solamente recopilan sabiduría del pueblo de Israel, sino sabiduría de los pueblos vecinos, de las culturas vecinas, las que yo les mencioné, las culturas egipcia, asiria, babilónica. En todas esas culturas existían las colecciones de dichos de los sabios.
nosotros lo tenemos eso. Nosotros también tenemos eso, quizás no escrito, pero forma parte de la vida. El tema de los dichos. Al que madruga, Dios lo ayuda. ¿Sí? No por tanto madrugar se amanece más temprano. ¿Sí? No da puntada sin nudo. Distintos dichos populares, expresiones populares, que sintetizan en una frase una sabiduría de vida. Entonces, esto que siempre ha existido está en la escritura recogido en algunos libros, pero cada uno tiene acentos propios. Estos libros sapienciales, que tienen esta característica general de recoger la sabiduría del pueblo de Dios y de los pueblos vecinos, uno podría decir que es la sabiduría en algunos casos de pueblos vecinos, a la cual se le suma la mirada propia del creyente en Yahvé. Está enriquecida, a veces más que enriquecida, está matizada, no es tan así como, y en algunos casos es un claro recuerdo de la sabiduría de Dios. Les pongo un ejemplo. El libro del Eclesiástico, que habla de la sabiduría, hay un momento que dice, sí, todo bien con la sabiduría, pero la verdadera sabiduría es la de la ley del Señor. Tenemos una sabiduría superior a la de los otros pueblos vecinos. Entonces, un poco la síntesis del Eclesiástico es, deja de correr atrás de otras sabidurías, como si fuesen, oh, qué importante. Date cuenta que la que tenemos nosotros es tan importante o más que la de los otros. ¿Sí? No te enloquezcas corriendo atrás de lo que dicen. No, lo que pasa es que en Estados Unidos dicen. No, en Europa dicen. Vieron que nosotros a veces tenemos también esos pruritos. No, en Europa tal cosa, en Estados Unidos tal cosa. Como si por el solo hecho de venir de Estados Unidos o de Europa o de China es verbum domini, palabra de Dios, y eso hay que hacerlo. Amigos, en Europa aciertan y erran. Por ejemplo, en Europa no saben qué hacer porque no tienen niños. No saben qué hacer porque el sistema de seguridad social les colapsa, porque hay muchos ancianos y pocos niños. Tanto han manejado la antinatalidad que ahora no saben qué hacer. Entonces digo, no es que la tienen todas re clara. Muy bien, pero perdón por esta digresión. Entonces, el conjunto de los libros sapienciales, en donde encontramos estos acá, recogen la sabiduría, fruto de la experiencia y fruto de la transmisión. En este conjunto se ubica el libro del Eclesiastés. Y yo les dije que cada libro tiene algún acento propio. Y lo que vamos a hacer es ver cuál es la característica, el acento propio que tiene esto de la sabiduría, pero en el libro del Eclesiastés. Vamos a borrar ahora y nos vamos a concentrar, vamos a poner la atención en este libro, que si prestaste atención, tiene un nombre parecido a otro. Y eso es bueno siempre saberlo. El libro del Eclesiastés se parece, pero no es el mismo, al libro del Eclesiástico. El modo de abreviarlo confunde, porque mientras que este es ecl, este es eclo. Por lo tanto, cuando te encuentres con una cita, abrí el ojo, porque si tiene O es eclesiástico, y si no tiene nada al final es eclesiastés. Otra forma de abreviar este libro del Eclesiastés es QO, que abrevia Coelet. El sabio Coelet, dice el libro. La palabra Coelet en hebreo es lo mismo que Eclesiastés en griego. Mientras que eclesiástico
Otra forma de abreviarlo es Sir, porque el autor es el hijo de Ben-Sira o el Siracides. De modo que este libro, Eclesiastés o Coelet, Ecl o Qu, es distinto del eclesiástico o Siracides, que se abrevia así. Lo digo porque a veces nos puede confundir. Es una cosa re del ABC, re básica, pero está bueno tenerla presente. En cuanto a la extensión, este es un libro mucho más largo, tiene 40 y pico de capítulos. Este es más breve, tiene 12 capítulos. Primera cuestión, en cuanto al nombre. Una segunda cuestión tiene que ver con la datación, la ubicación. Es un libro que habría sido recopilado o escrito entre el siglo III y siglo II antes de Cristo. Otra cuestión interesante. Es un libro discutido. ¿Por qué es un libro discutido? En el judaísmo hubo discusiones de escuela si este libro tenía que ser parte o no del canon. Canon significa el listado de los libros sagrados. ¿Por qué? Porque el Eclesiastés se parece al viejo Vizcacha. Creo que en el Martín Fierro, el viejo Vizcacha es un personaje muy particular, con muchas mañas y con muchos consejos un poco sorprendentes. Algo, no es tal cual, pero algo de eso encontramos en el libro del Eclesiastés. Es un libro discutido porque desconcertante. Parece un libro agnóstico, escéptico. Es un libro que en el fondo cuestiona la sabiduría. La sabiduría tradicional. Vamos a ver Job. ¿Qué es esto de la sabiduría tradicional? La sabiduría tradicional sostenía que si vos te portás bien, te va a ir bien. Y si vos te portás mal, te va a ir mal. Y el libro de Job es un cuestionamiento. Y este libro también, diciendo, a ver, no es tan cierto. No es tan así. No es que siempre el que se porta bien le va bien y el que se porta mal le va mal. La gran verdad es que yo a veces veo que es al revés. Así que, ese es el pensamiento. Me parece que no es tan así. Es un libro cuestionador. Un libro desconcertante, porque parece muy pragmático. Decir, bueno, no sé si vale la pena. Esa es la gran pregunta. ¿Vale la pena? La pregunta de fondo que está allí. Voy a leerle algunas cositas que estuve rastreando y encontré esta mañana. ¿Cuál es la pregunta fundamental que se hace y que intenta responder el autor del Eclesiastés? ¿Qué provecho saca el hombre de todos los afanes, no afanos, de todos los afanes que persigue bajo el sol? ¿Qué provecho saca de todos los afanes que persigue bajo el sol? ¿Vale la pena todo lo que haces? La respuesta del libro es que no. Por eso es desconcertante. Dice, no vale la pena, no tiene sentido. Nosotros tenemos una expresión en Argentina que, a ver, no es verde ni procaz. Es un poquito vulgar, ¿no? Pero cuando alguien ya tiene sus años y vos le decís, no, vamos a hacer esto, te dice, no vale la pena, no tiene sentido, es al cohete.
Bueno, ustedes saben a qué me estoy refiriendo. Bueno, uno podría a veces descubrir que podría ser la conclusión de este libro. Es al cohete. Es desconcertante, entonces por eso es que es un libro discutido. Y por eso el pueblo de Israel se preguntaba si tendría que ser parte del canon. Ahora, la conclusión del libro es que nada vale la pena y que no hay que hacer nada y ser un chanta. No. En el fondo, y esto es muy importante, es un libro que presta atención a una manera de mirar la vida, que también está presente, que cuestiona esta pretensión de tener para todo una respuesta, que era la pretensión de la sabiduría tradicional. Para todo hay una respuesta. Yo recuerdo, y hoy mientras que preparaba la clase, el encuentro, lo pensaba, esa pretensión de tener para todo una respuesta se expresa en las respuestas más tilingas que tenemos ante la muerte inexplicable. A nosotros nos encanta intentar explicar a la gente. Y el conjunto, el mayor conjunto de tilinguerías dichas están en los velorios. Cuando uno llega y pretende darle una explicación racional a aquel que perdió un ser querido. Entonces, qué sé yo, la mamá perdió a su hijo joven y decimos, bueno, Dios necesitaba un ángel en el cielo. No intente explicar porque no se puede explicar. Y eso que usted trataba de decir como una respuesta inteligente, no es inteligente. Y voy a decir por qué. Un chico de 14 años había perdido a su madre de 40 con cáncer. Y estaba hecho bolsa. Llegó alguien con buena intención, con estas pretensiones de sabidurías tradicionales, de querer explicar todo, y le dijo, bueno, mijito, ¿qué va a hacer? Dios la necesitaba en el cielo. Y el niño le respondió, el chico, con mucha inteligencia, Dios tiene un montón de gente en el cielo. Y yo tenía una sola madre. Entonces, hay veces que ante ciertos hechos de la vida no se puede tener una respuesta para todo. Y hasta puede ser soberbio pretender tener una respuesta para todo. Bueno, el libro del Eclesiastés va en esta tónica. No es un libro de un desesperanzado que no cree nada. No es el libro de un tipo que no tiene a Dios en el horizonte. No es un libro que propone, no importa nada, sé lo que quiera, que no pasa nada. Es un libro que relativiza y pone en su sitio la pretensión sapiencial de encontrar una respuesta para todo. Por eso es dentro del conjunto de los sapienciales, es el libro de un agnóstico. Y la palabra agnóstico quiere decir me detengo y no respondo. El agnosticismo es la postura intelectual de no puedo afirmar nada respecto de. Creo que tenemos los teístas que creemos que Dios existe, los que se dicen ateos, que a veces son antiteístas. ¿Por qué son antiteístas? Porque dicen Dios no existe y se pelean con Dios. No te pelees con lo que no existe. Si no existe, no existe. Y los agnósticos dicen, respecto de ese tema, no puedo decir nada, no lo sé. No emito respuesta. La postura del Eclesiastés es una postura de, bueno, hasta acá. La verdad que sobre ciertos temas mejor no entrar porque no tengo respuestas. No tengo respuestas para todas las cosas. No me las sé todas, básicamente. Entonces, vamos a ver algunos temas que aparecen en el libro del Eclesiastés, que van en esta línea, ¿no? De relativizar las cosas, de poner las cosas en su justo sitio. Una de las palabras que aparece más veces en el libro del Eclesiastés es la palabra Evel en hebreo. Yo creo en el libro que leí, porque yo no sé hebreo, así que creo que es verdad que dice que es Evel. Y su traducción, que es vanidad. Esa palabra aparece 30 y pico de veces, o 40, un montón de veces aparece. Esta palabra tiene distintas formas de traducirse, literalmente como
aliento, brisa, engaño, vapor. Literalmente es esto. Y metafóricamente se utiliza para designar la realidad efímera, la ineficacia y el engaño. Algo efímero, inútil, al cohete. No tiene sentido, no vale la pena. Vanidad de vanidades. Y el libro así comienza. Y ahora sí, vámonos al libro. El libro empieza así y termina así. Entonces, ay, que me adelanté más de la cuenta. Vamos al número 1. Palabras de Coelet, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad, pura vanidad, dice Coelet. Vanidad, pura vanidad, nada más que vanidad. Así empieza, ¿no? ¿Qué provecho saca el hombre de todo el esfuerzo que realiza bajo el sol? ¿Vale la pena todo esto? Así empieza. ¿Y cómo termina? Vamos al capítulo 12. Al final de todo. Capítulo 12, versículo 8. Vanidad, pura vanidad, dice Coelet, nada más que vanidad. Y entonces va recorriendo el libro distintas realidades, distintas cosas, el poder, el dinero, la belleza, etc. Y a cada cosa dice, esto también es vanidad. Es correr tras el viento, correr o atrapar vientos. Esa expresión, correr o atrapar vientos, me puse a curiosearla, aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces. Correr y atrapar vientos. La imagen es muy gráfica. Intentaba correr el viento y agarrarlo, embolsar el viento, atrapar vientos. Cuando entonces el libro va recorriendo diciendo muchas cosas son inútiles. Y equilibra porque cuestiona tanto la búsqueda de la sabiduría, el pretender saber un montón de cosas, estudiar un montón de cosas, tener todo conocido y aprendido, critica esto, pero critica también el desenfreno. Porque la tentación sería, ¿para qué portarse bien? ¿Para qué estudiar tanto? ¿Para qué saber tanto? ¿Para qué esforzarse tanto? Listo, haz lo que quiera. Dice, no, porque probé esto y vi que no siempre responde a todo, pero también experimenté esto y vi que me ata. Entonces, es una postura de sano equilibrio, ¿no? De saber tomarse. Esta expresión también es nuestra. Y yo la escuché mucho en casa. A ver, tómatelo con soda. Tómatelo con soda. No es para tanto. No te pases de rosca. No te aceleres en la vida más de la cuenta. Y nosotros de este libro, del libro del Eclesiastés, se leen en la liturgia 3 textos esta semana y una sola vez se lee un texto durante el año un domingo. Y vamos a ver ese texto. Vamos a ver ese texto. Porque es muy interesante sobre esto de saber relativizar las cosas. El texto que se lee, siempre me acuerdo de este porque fue el primer texto que prediqué en mi vida. Yo me ordené de diácono el 4 de agosto, sábado 4 de agosto, y al día siguiente, domingo 5, en la parroquia La Piedad, asumí, era diácono adscripto, y me dijo el párroco, bueno, predicá, pero no preparé nada, bueno, predicá igual, algo te va a salir. Y me tocó este domingo 18º del ciclo C, año 2007.
un 5 de agosto. El evangelio del día era Lucas 12, del 13 al 21. ¿De qué habla el Lucas 12, del 13 al 21? Es el texto del rico Epulón. Un hombre tenía grandes graneros. Y entonces se dijo, ¿qué haré ahora que tengo tantas cosas, tantos bienes almacenados para tanta vida? Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros, construiré otros más grandes, almacenaré allí todos mis bienes y me diré, alma mía, tienes bienes almacenados por muchos años, come, bebe y date buena vida. Y esa misma noche Dios le dijo, esta noche vas a morir. ¿Y para quién será todo lo que has amontonado? Y cierra el Evangelio diciendo, esto es lo que ocurre al que es rico a los ojos de los hombres, pero no es rico a los ojos de Dios. La primera lectura de ese Evangelio, en este domingo, es Eclesiastés 1:2, capítulo 1, versículo 2, y del capítulo 2, versículos 21 al 23. Y lo voy a leer. Vanidad, pura vanidad, dice el sabio Coelet. Vanidad, pura vanidad, nada más que vanidad. Porque un hombre que ha trabajado con sabiduría, con ciencia y eficacia, tiene que dejar su parte a otro que no hizo ningún esfuerzo. Y no se le viene a la memoria el abuelo gringo que vino de Italia, que vino de la Europa, destruida por la guerra, y se rompió el lomo y trabajó de sol a sol y le dejó un negocio en marcha y varios terrenos a los hijos, que no hicieron nada en algunos casos. Hay otros que sí han hecho. También esto es vanidad y una grave desgracia. ¿Qué le reporta al hombre todo su esfuerzo y todo lo que busca afanosamente bajo el sol? Porque todos sus días son penosos y su ocupación un sufrimiento. Ni siquiera de noche descansa su corazón, que sigue latiendo. También esto es vanidad. El hecho de que la iglesia lea este texto, vinculado con este texto, nos hace pensar en cuál es el mensaje que le interesa remarcar a la iglesia del Eclesiastés. Y lo encontramos, estuve curioseando, distintos padres de la iglesia. Dicen así, el propósito del Eclesiastés es mostrar que todos los negocios y búsquedas del hombre que se emprenden en cosas humanas son vanos e inútiles. ¿Y para qué nos muestran esto? ¿Qué intenta el Eclesiastés? Intenta conducirnos a la contemplación de las cosas celestiales. Esto dice Gregorio, el taumaturgo. Gregorio de Niza dice, el propósito del libro es elevar la mente por encima de todo objeto material y aquietarla para que pueda remontarse por encima de todo lo que parece grande y sublime en este mundo. Por encima de todo lo que parece grande y sublime en este mundo. Y uno piensa, ¿cuánta energía se gasta el hombre contemporáneo por las 4P? Plata, placer, poder y parecer. Las 4P. Todo esto es vanidad. Plata, placer, poder y parecer. Ser alguien, la fama, aparecer en tele, en la tapa de una revista, que mi foto tenga muchos me gusta en Facebook o en Instagram o no sé qué ya. El ansia de mandar. Algún día te vas a morir. ¿Cuánto tiempo manda un líder? Napoleón murió, Alejandro Magno murió, Julio César murió, todos mueren.
Y adentro de un cajón de roble, un mausoleo de mármol o un simple cajón de manzana, o aún en tierra y sin cajón, los mismos gusanos atacan a la persona. Todos morimos. La guadaña nos agarra a todos. ¿Vale la pena? ¿Cuánta energía? Este sería un mensaje muy central de Eclesiastés. Vanidad, pura vanidad y nada más que vanidad. Gastar tanta energía y tanto esfuerzo por amontonar dinero. Dinero que a veces no se disfruta en vida. Que no se sabe gozar buenamente. El cajón no tiene bolsillos. El Papa decía, ¿no?, que nunca vi un cortejo fúnebre con mudanza, ¿no? Atrás del coche fúnebre no va el camión con las cosas del muerto. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a la tierra de cual nací, dice el libro de Job, ¿no? El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. La relatividad de las cosas. ¿Hasta qué punto vale la pena poner tanto tiempo, tanto talento, tanto esfuerzo, tanta cosa por esto, que todo es pasajero, ¿no? Vanidad de vanidades, atrapar vientos. Y hay una expresión que me encontré en el libro de Job, que me pareció en el libro de Job, perdón, en el libro del Eclesiastés, y es que varias veces, yo lo estuve buscando y se los voy a compartir, aparece el come y bebe, sin pasar, no el desenfreno, pero el saber sanamente disfrutar de las cosas. 2:24, 3:13, 5:17, 8:15 y 9:7. Saber disfrutar sanamente. Y a mí cuando iba leyendo estos textos, los pensaba en clave cristiana, en clave dominical. Porque el hombre, mientras camina hacia el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en su descanso, dice uno de los prefacios, mientras tanto, va teniendo sus pequeños, en medio de los Gólgotas, sus tabores, en medio de las semanas, sus domingos, junto con los viernes, los días dominicales, los días de saber encontrarnos y disfrutar legítimamente. ¿Por qué digo esto? Porque si un peligro es los excesos, el comer, beber, gozar y darle que va, porque la vida es una sola, el carpe diem, el goza del día, ese es un peligro. El otro peligro es el puritanismo de que no hay que disfrutar nada, no hay que gozar nada, porque solamente el cielo es para gozar. En la tierra, en su medida, Dios nos ha regalado las cosas de la vida para saber disfrutarlas legítima y sanamente. Esto es un buen asado dominical en familia, festejar un cumpleaños, celebrar un aniversario, la fiesta patronal parroquial. Son los legítimos festejos. No todo es esfuerzo y sacrificio, que tampoco es cristiano. Entonces, nos encontramos con que el Eclesiastés tiene saber relativizar las cosas, el correr en vano. No vale la pena gastar la vida por esto. Pero al mismo tiempo, que dice, bueno, no hay que gastar la vida para conseguir esto, algo de esto en su legítima medida no tiene nada de malo y está bueno. Y termina así el libro del Eclesiastés. En conclusión, una vez oído todo esto, es el capítulo 12, versículo 13. Teme al Señor y observa sus mandamientos. Pero no es, ya está, no vale la pena ser bueno, no. Teme al Señor y observa sus mandamientos. Porque esto es todo para el hombre. Dios llevará a juicio todas las obras, aún
lo que está escondido, sea bueno o malo. Habrá que dar cuenta. El libro es muy corto. Yo los desafío a que se animen a leerlo. Y el libro insiste una y otra vez, he visto esto que sucede bajo el sol y descubrí que es muy interesante. Me encontré una frase que se la compartía el padre Ricardo, que parece que eran cosas que pasaban en la época del Eclesiastés, pero que ya no las hemos superado, ¿no? Hablando del tema de la autoridad. Hay un mal que yo he visto bajo el sol, como error que procede de la autoridad. Cosas que pasaban antes. El necio es promovido a los puestos más altos y los nobles rebajados a los puestos inferiores. Yo vi esclavos montados a caballo y príncipes de a pie como los esclavos. Uno podría decir, citando al Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo bajo el sol. Y el otro texto que se lee, junto con estos que he mencionado, es el capítulo 3, que es muy conocido. Lo vamos a leer esta semana. Hay un tiempo para todo y un tiempo para cada cosa bajo el sol. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para plantar y un tiempo para arrancar lo plantado. Un tiempo para matar y un tiempo para curar. Un tiempo para demoler y un tiempo para edificar. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para lamentarse y un tiempo para bailar. Un tiempo para arrojar piedras y un tiempo para recogerlas. Un tiempo para abrazarse y un tiempo para separarse. Esa es la cuarentena. Un tiempo para buscar y un tiempo para perder. Un tiempo para guardar y un tiempo para tirar. Un tiempo para rasgar y un tiempo para coser. Un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Un tiempo para amar y un tiempo para odiar. Un tiempo de guerra y un tiempo de paz. Entonces, este texto hace referencia a saber discernir el momento y el tiempo. Es otra cuestión que aparece, ¿no? Y Eclesiastés 12:12 es una frase que nosotros siempre le decíamos a los profesores en los exámenes, pero no nos daban bolilla. Dice así, ¿no? Una advertencia más, hijo mío. Multiplicar los libros es una cosa interminable. Y estudiar demasiado deja el cuerpo exhausto. O como dice la traducción de la Biblia de Jerusalén, estudiar demasiado daña la salud. Eso le decíamos al profesor en los exámenes, no le gustaba la cita y nos bochaba igual. Fíjese entonces cómo el libro es un libro realmente que es desconcertante. Es un libro desconcertante. Pero en el fondo, y esto es lo interesante, es un libro en la biblioteca. Esto que afirma el libro es verdadero, pero ha de ser puesto en balance con todo el conjunto de la Escritura. En el fondo, cuestiona la sabiduría tradicional de que si te portás bien, te va a ir bien. Cuestiona esa pretensión de tener respuestas para todo. Cuestiona los desórdenes, los excesos en los placeres. Pero también cuestiona el excesivo rigorismo de no saber disfrutar de nada. Sabe equilibrar y mesurar. Es un libro desconcertante que ayuda también a no pretender tener respuestas para todo. Vale la pena que lo lean. Nos encontramos el lunes que viene, otra vez a las 11. Me estoy cavilando si voy a tomar el libro de Job, probablemente que es el que está desde el lunes que viene.